7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, analista político de Cauce Democrático; la doctora María Fernanda Novoa, académica, analista en seguridad; y el doctor Gabriel Hidalgo, académico. Les invitamos a hacer unas reflexiones a propósito de la marcha del proceso electoral en el Ecuador, que va a llevar a elecciones seccionales el domingo 5 de febrero del 2023. Hemos leído por ese desbaratamiento, falta de controles en el Ecuador, el cambio de normas. Hoy para impedir una candidatura tiene que tener sentencia ejecutoriada, y aquí en el país hemos visto casos, para citar uno emblemático, el caso contra Yamil Maguad, que duró 17 años hasta llegar a una sentencia, más allá del contenido, si hubo razón o no de ese proceso, pero los tiempos de la justicia ecuatoriana. Por tanto, hoy está casi blindado el que un procesado, un indiciado, pueda participar en una campaña electoral, pero con algunos datos. Hoy en este proceso electoral, como el portal Primicias, el portal digital Código Video nos ha ilustrado en días anteriores, cómo hay candidatos sentenciados por narcotráfico y asesinato, luego en unos casos perdonados, y hay provincias, Manabí, Esmeraldas, la provincia de Bolívar, que tienen estos casos específicos de candidatos que sin ningún rubor se promocionan, patrocinan una candidatura a las elecciones seccionales y van a estos comicios como si aquí no habría pasado nada. ¿Cómo lograr cambiar este esquema del que tanto venimos hablando, y hoy amenazados en la práctica por la incursión del narcotráfico, de la narcopolítica, esta vinculación que hoy se evidencia con sectores? Hoy en la Asamblea Nacional hay procesos que han llevado a la Fiscalía, cuando hay asambleístas principales, suplentes, vinculados a estas organizaciones, y que simplemente no pasa nada. Doctor Medardo Leas, ¿cómo ve este panorama, la narcopolítica en el proceso electoral? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo muy cordial a todos los radioescuchas y a los contertulios. Bueno, es muy preocupante que en el Ecuador personas descalificadas, sin ética, participen en política, abusando precisamente de una disposición legal que dice que si no se tiene una sentencia ejecutoriada, él puede ser candidato. Recordemos que en nuestro país, para conseguir un empleo le piden el récord policial, pero para ser candidato, así el récord policial detecte que tiene 10 o 20 detenciones, como no tiene sentencia ejecutoriada, bien puede ser candidato. Y en la política no solo tiene que analizarse los hechos jurídicos consumados en un país garantista donde un proceso demora muchos años, sino la ética de un candidato, porque va a manejar recursos públicos y va a manejar instituciones del Estado que requieren no solo conocimiento, sino precisamente tener a líderes que demuestren que son honrados, que tienen antecedentes políticos, personales y familiares intachables, porque un líder debe demostrar honestidad, un líder debe demostrar que va a trabajar por el bien del país y no como ha sido costumbre en el Ecuador, que van a hacer dinero, entran pobres, salen ricos, y eso lo conoce todo el mundo y se está consolidando porque tenemos un mal sistema democrático diseñado de una manera que permite que cualquier persona pueda tener una organización política. Entonces no hay control en las organizaciones políticas. Tenemos más de 250, 260 movimientos políticos, los cuales se prestan, son de alquiler, se puede comprar un movimiento partido. Es decir, se puede participar en política porque no hay control alguno por parte del Consejo Nacional Electoral. Se puso en la ley, por ejemplo, que los procesos de democracia interna pueden hacerse en forma directa o indirecta. Entonces tenemos que todos los procesos de democracia interna en el país se han hecho de forma indirecta. 2, 3, 4 sujetos que dicen representar a miles de adherentes o afiliados son los que están designando candidatos. Y por eso pasan todos estos casos
que son absurdos, gente vinculada al narcotráfico, gente vinculada a hechos delictivos graves, gente que está siendo analizada por la Contraloría y que tienen glosas, como no están confirmadas las glosas, ellos siguen tan campantes. Y esto afecta naturalmente a todo el país, porque ven que cualquier ciudadano que ha hecho un dinero de una manera irregular, si tiene recursos, puede ser candidatos, porque adicionalmente a eso, aquí no se está realizando ningún control a los dineros que se invierten en la pre-campaña. Cuando se ha anunciado pública y abierta y directamente que el dinero del narcotráfico está ingresando a la política, porque al narcotráfico le interesa tener representantes en la asamblea. A los narcotraficantes les interesa, por ejemplo, tomarse ciertos municipios de la costa ecuatoriana, Esmeraldas, Manabí, Guayas, a efectos de tener control y un espacio desde donde puedan delinquir, o las fronteras norte o las fronteras sur. Se está denunciando, pero no se hace nada. ¿Por qué? Porque simplemente la autoridad no ejerce las disposiciones, ejerce y ejecuta las disposiciones legales por su pasividad y irresponsabilidad, y con esto permitimos que naturalmente estas personas vinculadas al narcotráfico, a la delincuencia, puedan utilizar recursos mal habidos para promocionar sus candidaturas. Y la democracia es igualdad de posibilidades, igualdad de condiciones, igualdad de financiamiento. Y ellos, claro, van a tener mayores posibilidades porque tienen dinero suficiente para regalar, para dar sus productos, y la gente se siente contenta porque dice, por lo menos este nos da algo. Organizan espectáculos carísimos como el que yo pude contratar en una provincia de la costa con una plataforma de música y cantantes cuya inversión supera los $50,000 en un pueblo pequeño donde el candidato alcalde va a manejar un presupuesto de, qué sé yo, $1 o 2 millones. Entonces, eso demuestra que en el país no hay control, hay un descontrol total en la política para permitir que gente descalificada ingrese a arruinar más esta débil y frágil política. Y naturalmente debemos preocuparnos mucho porque son las instituciones las que tienen una pasividad irresponsable. La Contraloría no hace nada con los candidatos que están yendo a la reelección y que pública, abierta y notoriamente estamos viendo que están utilizando bienes y servicios del Estado. Entonces yo creo que ya es hora de retomar profundas reformas al sistema de organizaciones políticas para mejorar la calidad de la representación y mejorando la calidad de la representación podremos tener, por ejemplo, asambleístas dignos, no personas vinculadas a bandas delictivas como los tenemos ahora. Entonces yo creo que debemos retomar esto y la vía es muy simple además, una reforma al Código de la Democracia y no irse por el lado más largo como lamentablemente se está haciendo ahora, irse a través de la enmienda constitucional, que es un camino larguísimo, porque si se aprueba una enmienda constitucional obligatoria y necesariamente tiene que irse a una mala asamblea que también lo tenemos ahora. Entonces esto es el panorama general que tenemos ahora, Miguel. Bienvenida la doctora María Fernanda Novoa. ¿Cómo ve usted este panorama electoral vinculado con estas incursiones de quienes han estado vinculados a actos irregulares, incluso al narcotráfico? Hay casos que Código Vidrio citaba de candidatos en Bolívar, en Manabí, decíamos en Esmeraldas, que incluso llegaron a tener sentencias por narcotráfico, asesinato, glosados, deudores, pero lastimosamente eso ampara la ley. ¿Esto no es peligroso que la narcopolítica incursione en los controles del Estado ecuatoriano, como ya se ha denunciado en el país? Muy buen día, doctora Novoa. Muy buenos días, Miguel. Gracias por la invitación, doctor Oleas. Qué gusto poder compartir con usted este espacio y con todas las personas que nos están escuchando. Yo diría que sí, el problema es que creo que la mirada analítica sobre lo que estamos discutiendo tiene que cambiar de foco. Es decir, a mí me parece que el tema de la norma, el tema de la instrumentación para entender que esto puede cambiar, son solamente cuestiones de carácter instrumental y no estructural. El tema es que habría que hacer un análisis y un recorrido de qué es lo que está pasando con la política y el sentido de lo que es la política y lo que es un sistema o un régimen político representativo
democrático en el mundo entero. Es decir, el advenimiento de la globalización y específicamente no solamente de la quinta revolución industrial, todo el tema de la cibercultura, etcétera, han cambiado el espectro, inclusive conceptual, inclusive teórico, de cómo debería entenderse este problema. Hay autores que están hablando ya de la pospolítica, de la política de un vaciamiento y una despolitización de la política, donde lo único que interesa es simplemente sumirnos en una cultura del espectáculo, en una cultura que está legitimada por las redes sociales, legitimada por estas necesidades de tener certezas en entornos que son absolutamente inestables, volátiles y cambiantes. Y estas certezas tratan de darnos los políticos para que los ciudadanos en forma general, aunque sean certezas y sean mentiras, podamos sentirnos en cierta medida con cierta seguridad. Esto es lo que varios autores llaman la época de la posverdad en la política, y creo que es importante partir desde esta perspectiva. En este sentido, entonces, no es de asombrarse que en un país que no solamente es un narcoestado, como lo he repetido 20 veces, creo, algunas ocasiones en varios de los análisis, nosotros estamos viviendo un proceso de criminalización del Estado, que implica, entre otras cosas, la incursión de no solamente los recursos, sino la organización ideológica, la organización simbólica, el ejercicio del poder simbólico de la criminalidad organizada sobre los potenciales cuadros políticos, a partir de los cuales ellos van a legitimar no solamente sus acciones, sino van a facilitar sus acciones de fuerza, sus acciones de mercados oscuros, sus acciones de luego establecer todos estos, como diría yo, para una especie de parapolítica al lado de la política legal. Por eso yo decía que se están montando regímenes de parapolítica crimilegal, es decir, que está amparado, entre comillas, en normas legales, pero que a la larga solamente estas normas legales son una especie de cobertura de lo que en realidad se está jugando por la base. Yo diría que no es tampoco de asombrarse de que en las zonas como la zona 8, que yo lo he dicho que es parecida a la zona de distensión, la zona del Caguán en Colombia. Hablemos también ahora de Santo Domingo, Las Colorados, la parte de Esmeralda, etcétera, y las zonas fronterizas donde hay mayor acceso a la penetración de la criminalidad organizada, sea precisamente donde hay mayor cantidad de potenciales cuadros políticos que van a ser las autoridades seccionales, las autoridades locales. Por eso la atención es no solamente de la centralización de la política, sino la desterritorialización, para tomar en cuenta que la política también se juega en territorios y cómo esos territorios me están dando a mí las condiciones apropiadas para que personas vinculadas con las mafias, que no es lo mismo que la criminalidad organizada, que la delincuencia transnacional y que la delincuencia común, puedan ser parte de este juego político. Es decir, si nosotros hablamos de lo que varios autores hablan, como Byung-Chul Han, hay otros autores como Zizek, que nos están hablando de que la política se ha convertido en un sainete, en un juego de espectáculo, donde poco importan las propuestas. Lo que decía el doctor hace un rato, se contratan tarimas, bailarines, payasos, etcétera. O sea, eso importa más porque eso pega más en la cultura del espectáculo que realmente las propuestas, que realmente estas propuestas de mejora, de transformación, de construcción del bien común, de la administración de los conflictos sociales, etcétera. Entonces nos han acostumbrado, o nos hemos acostumbrado, yo creo, a legitimar este tipo de consolidación de lo público a través de discursos efímeros de las sociedades del escándalo. No hay construcción verdadera de diálogos y peor, miradas de futuro. Y esto es lo más preocupante, porque se sigue trabajando con la mirada de coyuntura. Es decir, estas próximas elecciones, pero no estoy pensando a largo plazo lo que va a implicar si se logra dar estas elecciones, cómo esto ya va a marcar una hoja de ruta o va a marcar una tendencia pesada o una tendencia emergente de cómo se va a mover la política en Ecuador luego de
hablemos en cortos tiempos a nivel prospectivo de 10 años. Entonces, hemos estado acostumbrados a hacer análisis endogámicos, un poco patriarcales, un poco parroquianos, sin ver realmente el contexto estratégico de lo que esto va a significar en forma general en lo que es la conducción de la política, el juego de poder entre los actores políticos y las nuevas formas de convocatoria, donde al parecer hay un desgaste y una deslegitimación de las formas de esta política y sistema, régimen político representativo, de las democracias representativas neoliberales que están siendo cuestionadas en el mundo entero, Miguel. Bienvenido al doctor Gabriel Hidalgo, académico. Doctor Hidalgo, ¿cómo enfrentar este momento que vive el país cuando estamos en un proceso electoral y se evidencia la participación de quienes incluso han recibido sentencia, luego fueron perdonados en estas condiciones por el debilitamiento de la norma electoral, que ahora se permite que puedan ser candidatos, lo que antes no podían hacerlo quienes eran llamados dentro de un proceso judicial, cuando antes se decía quienes hayan recibido, hayan sido procesados, llamados a plenario en juicio. Hoy no, hay que esperar una sentencia ejecutoriada. Incluso con sentencias se ve candidatos que están participando. Por favor, buen día. Buenos días, Miguel. Yo estoy encantado de compartir con ustedes, de compartir con los amigos de Radio Democracia, de compartir con María Fernanda, de compartir con Medardo. Y yo me disculpo, temprano al arrancar el programa tenía que iniciar clases, entonces tenía que suspenderlas para asistir muy, muy contento a esta reunión. Estoy muy contento, insisto, de compartir con ustedes. Bueno, vamos a ver, los sistemas representativos tienen precisamente este tipo de dificultades, pero somos los seres humanos que nos servimos de estos sistemas los que tenemos que irlos ajustando. Entonces es impensable que en cualquier país del mundo, inclusive el nuestro, no haya alguna disposición que prohíba a quienes estén cuestionados por la justicia de intervenir en el proceso. Fíjese usted que nadie que tenga una tacha, una mancha, algún vicio, por pequeño que fuera, no debería participar en elecciones. Es por una razón sencillísima, por el origen del concepto de la representación. Nuestra democracia es representativa. Le han querido atribuir adjetivos que son adjetivos inútiles, ¿no? Sustancial, participativa, y otras cosas más. Se le ha dado a llamar democracia con adjetivos. No, la democracia, por el hecho de ser democracia, es representativa. Representación significa volver a presentar. Es decir, no se puede volver a presentar toda la sociedad porque los 17 millones de ecuatorianos, o más tal vez que somos ahora, no podemos entrar todos en un ágora. Si no podemos entrar todos en un ágora y levantar la mano para votar por algo que está sucediendo, entonces hay que volver a presentar a esos 17 millones en un órgano que les sea equivalente. Entonces se llama a votaciones y se elige a representantes, ¿no? A personas que vuelvan a presentar. Entonces, a eso se le llama democracia representativa. La democracia es representativa, así, en todas partes del mundo. Es decir, democracia y representación es sinónimo. Ya, muy bien. Entonces, cuando tenemos representantes vinculados con la justicia, vinculados con el narcotráfico, vinculados con la falta de transparencia, vinculados con la corrupción, entonces estamos cometiendo un error de fondo. Nuestra democracia no debería no debería permitir que nadie con ningún vicio de ninguna tacha, que solucione pues sus vicios, que solucione sus tachas y que vuelva entonces a participar, si ese es su derecho. Pero hay que ponderar, los derechos de representación no son de las personas,
que participan, son de las sociedades. Y es más importante el derecho de la sociedad a tener representantes honorables, probos, dignos, decentes, sin mancha, para que esos representantes con todas esas virtudes representen lo mejor de la sociedad y esa sociedad tenga distintas voces a través de las cuales pueda plantearse un futuro en donde ninguno de estos defectos pueda considerarse ni por una rendija como una posibilidad de acción. Consecuentemente, doctor Hidalgo, ¿cómo ve este panorama en la práctica para estas elecciones seccionales? No nos queda opción porque no podemos reformar la ley en la víspera. Hay disposiciones que obligan a reformarla con la suficiente anticipación. Lo que podemos hacer los ciudadanos es evitar votar por candidatos que estén vinculados con la corrupción o que al menos aparezcan en fotografías publicitarias con personas asociadas a la corrupción. Ya en la última elección presidencial hubo un candidato presidencial que se promocionaba con un spot publicitario en donde aparecía un artista urbano que poco tiempo después se supo que además escribía canciones para narcotraficantes y que murió abaleado en una circunstancia muy poco aclarada de violencia narcogangsteril. Entonces está claro que ese tipo de opciones políticas están vinculadas al narcotráfico y que los ecuatorianos no podemos permitirnos votar por esas opciones, aunque fueran legales. Porque como dice la ley, como la ley no dice y por tanto no prohíbe que los candidatos no puedan promocionarse con piezas publicitarias vinculadas a narcodelincuentes, entonces esto se hace nomás, ¿no? Todo por un voto, todo por ganar un voto, pero los ecuatorianos tenemos que estar pendientes, ahora ya no solo de los contenidos programáticos, ya no solo del origen ideológico, ya no solo del origen personal de los candidatos, sino además que no tengan ningún vínculo con organizaciones gangsteriles, narcotraficantes. Doctor Medardo Oleas, usted con toda su experiencia en el tema electoral, esto fue parte de una reforma intencional cuando se estableciera el Código de la Democracia en el artículo 114. Antes de ello, quien estaba llamado a juicio plenario no podía ser candidato, pero ahora el 114 dice que quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo, así como lavado de activos, no podrán ser candidatos. Si no tienen sentencia, son llamados a juicio, tienen indicios de responsabilidad, lastimosamente pueden ser candidatos y allí están. Sí, lamentablemente pusieron esa reforma que es un absurdo para un sistema democrático porque debemos aquí calificar la ética del candidato y no solamente una sentencia ejecutoriada, porque es muy grave, por ejemplo, que un candidato que vaya a la reelección tenga glosas con la Contraloría y la glosa en la Contraloría no esté establecida como una prohibición para ser candidato, solo hablan de las sentencias ya ejecutoriadas en el ámbito penal, como si solo el ámbito penal sería el impedimento para que una persona pueda ser candidato. Pero una persona que ha tenido glosas en la Contraloría demuestra que ha tenido un mal trabajo, que ha causado daño al Estado o que se ha apropiado directamente de dineros del Estado. Pero los ciudadanos tienen que analizar con mucha responsabilidad cuál es la consecuencia de poner a gente descalificada o vinculada al narcotráfico. Porque ya hemos visto que en la década pasada se desmanteló desde el gobierno, por ejemplo, a todos los departamentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de la policía. Se permitió que los narcotraficantes puedan libremente circular por el país, porque al desmantelar a las Fuerzas Armadas, a la policía, como estamos viendo ahora, simplemente se impidió que el Estado ejerza sus labores de control. Entonces la vinculación con la política y
y el narcotráfico causa problemas gravísimos. Ya lo estamos viendo en Guayaquil. Entonces yo creo que es hora de que la ciudadanía reaccione. Si bien es cierto que a la presente fecha no hay cómo realizar una reforma, por lo menos pensemos en una reforma a corto plazo, pero hasta tanto los ciudadanos tienen que ser conscientes de que es su obligación analizar quiénes son los candidatos y analizar sus antecedentes. Si muchos de ellos tienen un mal antecedente, no están calificados para ejercer la función pública, porque una persona que carezca de buenos antecedentes es la que va a provocar mucho desastre. Ya sabemos que quien invierte en política no va a cumplir una función, sino que va a recuperar la inversión. Entonces, si no hay una reacción ciudadana positiva ante estos hechos y simplemente se dejan engañar por los regalos, por las ofertas, por las fiestas, por los cantantes, por los partidos de vóley que se ha hecho muy popular ahora y regalo de camisetas, lo que vamos a conseguir es a un mal candidato al cual le vamos a entregar la representación de la ciudad, el manejo de la provincia, lo cual es crítico. Las consecuencias van a ser negativas y los afectados vamos a ser los propios ciudadanos. Por eso este momento de crisis, lo que debemos es tener una reacción ciudadana positiva para involucrarnos en lo que se llama una cultura democrática a efectos de no permitir que gente descalificada nuevamente llegue al poder. ¿Cuántas personas con glosas? Porque también aquí no han sido confirmadas, porque repito, la lentitud no solo es en el área penal, también es la contenciosa administrativa, que un juicio puede demorar 10 años. Con glosas millonarias están de candidatos. Doctor Oleas, perdóneme, glosas del gobierno que terminó, por ejemplo, el 2017, de hace 10 años, y no pasa nada, sigue allí la glosa, y no pasa nada, y son candidatos ahora, en Quito. Así es, porque el sistema judicial no funciona en todas las áreas. Y hemos repetido una y mil veces que nuestro sistema judicial tiene que cambiarse totalmente, porque es inadmisible que personas glosadas con millones de dólares sean candidatos ahora. Entonces, yo creo que la ciudadanía tiene que reaccionar. Bueno, no podemos reaccionar contra los lentos jueces o los jueces comprometidos precisamente con la política, porque por eso, señores, que hay mucho interés, por ejemplo, por la actual Asamblea, por tomarse el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque su interés es en controlar el Estado, para tener un Contralor General del Estado de bolsillo, no un Contralor que vaya a defender los intereses del país, para tener un fiscal también de bolsillo, para que simplemente no les acuse, porque ahora estamos viendo que hasta un exfuncionario dice que le ha dado $300,000 a un fiscal general para que no les acuse, y lo dice públicamente y no pasa nada. Todas las demás glosas demoran tanto tiempo y después, como mueven las influencias de todos aquellos jueces que fueron nominados, no por su condición, calidad, experiencia o conocimiento legal, sino por ser amigos del poder, les están desvaneciendo las glosas. Entonces es una burla contra el país. Entonces la redacción ciudadana frente a estos hechos tiene que ser una actitud positiva, una actitud de meditación, a efectos de que tengamos líderes honestos manejando los bienes y recursos del Estado, y no permitir que ni el narcotráfico, ni los malos políticos, ni los que han tenido problemas con el Estado por haberse robado los recursos del Estado vuelvan a la política. Está en nuestras manos el elegir adecuadamente a los ciudadanos, y esa responsabilidad lamentablemente no se le puede delegar a nadie. Doctora María Fernanda Noboa, voy a citar casos que publica el portal digital Cuatro Pelagatos, el portal Código Video, perdón, que dice: la candidatura de Froilán Aldaz a concejal de Las Naves en la provincia de Bolívar, el 2015 fue sentenciado por narcotráfico a 12 años de prisión. Sin embargo, en un fallo polémico de esta Corte Nacional de Justicia, le exculparon con este fallo. Además, hay otro caso: Paul Vélez, a la alcaldía de Muisne, fue procesado y detenido por presunta autoría intelectual en el sicariato del alcalde electo Walker Vera, que fue asesinado días antes de su posesión en mayo del 2014. Y quisiera reforzar esto con el argumento que tenía Arturo Torres
aquí en la revista de Opinión Democracia. La Constitución de Montecristi del año 2008 les abrió las puertas y se eliminó una serie de requisitos que la Constitución anterior del 98 de Sangolquí sí había establecido. Esa Constitución fijó como límite para participar en las elecciones a aquellas personas que hubieran sido llamadas a juicio plenario. Esas personas ya no podían ser candidatas. Cuando llega esta oleada de la revolución ciudadana, se aprueba este artículo en el cual se elimina esa regulación y básicamente se dice que solamente la limitación es quienes tengan sentencia ejecutoriada de tercer nivel, es decir, conociendo que en este país los procesos se demoran muchísimos años en resolverse, Miguel, ya sabemos, y sin embargo se pone y se da esta facilidad para los candidatos. ¿Por qué? Porque una vez en el cargo, en el poder, ellos pueden moverse, utilizar todas sus influencias para cambiar el rumbo de los juicios, porque nuestra justicia está politizada y es totalmente manipulable desde gente que tiene poder político. ¿Qué piensa, doctora María Fernanda Novo, aquí? Hemos ido de mal en peor. Yo quisiera al respecto insistir nuevamente en que no es un tema solamente de norma. Aquí hay un montón de normas y un montón de cuestiones a nivel de control que no se cumplen y que más bien resulta chistoso de que haya tantas normas y de que prácticamente la gente se pase por encima de estas normas. Estamos viendo en el caso de la inexistencia de normas por un lado y por otro lado la existencia de normas que nadie cumple. Lo que tenemos que tener en cuenta claramente es que la criminalización del Estado, que implica tomar la política desde una perspectiva diversa, es decir, la construcción de nuevos imaginarios, lo que hablaba el doctor Gabriel sobre el tema de la representación y la legitimidad. ¿De qué representación y legitimidad podemos hablar? Si en el país tampoco hay cultura política que nos permita realmente tomar esas decisiones de saber por quién votar o ir a averiguar de uno en uno la cantidad de candidatos que tenemos, a ver si tiene juicio o no tiene juicio. La gente no lo va a hacer esto, no hay una cultura política. Como digo, se ha reemplazado toda esta representación y esa seriedad de esa madurez política que debería haber en estos países por el triángulo que yo lo he dicho en varias ocasiones de impunidad, corrupción y a esto unido la penetración de la criminalidad organizada en todos los estamentos del Estado. Es decir, no solamente en las funciones del Estado en forma general, más aún todavía si es que esas funciones están dependiendo de la conducción de ciertos actores que ahora pretenden, estar en la lid política. Comparto perfectamente lo que dice Arturo, que ya no hay un compromiso, es decir, a la gente ya no le interesa, sino a estos grupos o estos grupúsculos tener alfiles para poder manejar y poder seguir reproduciendo lógicas de poder que representen a estos grupos, a bandas criminales. No solamente es narcotráfico, hay otras cosas aparte del narcotráfico. Tenemos el tráfico de armas, etcétera, etcétera, que todo esto está vinculado con la criminalización del Estado. Y entonces teniendo yo alfiles, como digo yo, cuerpos dóciles hacia mi provincia, hacia tal lugar en la frontera, hacia tal lugar en el territorio, yo voy a garantizar que las cosas se hagan de manera torcida, ¿no es cierto?, de manera fraudulenta, que se legitime. También que la justicia no actúe de manera ética, es decir, en este país hemos entrado a una ceguera moral, a una falta de ética en forma general, además de una sinvergüenzura, lo que se llama, Isaac Pérez Enríquez llamaba la sinvergüencería ética y moral, que ya es como un show, ¿no? Es decir, me presento sabiendo que yo estuve condenado y aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque detrás está el poder del dinero que mueve el narcotráfico, las rutas de las drogas, etcétera, etcétera, y que yo necesito sostener porque es una forma de
mantener desmantelado el tejido social, no permitir que el tema de la política sea realmente lo que fue en antaño, ideas, es decir, luchar por ideas, luchar por instituciones, por tratar de hacer cambios, por administrar los conflictos sociales, sino ahora lo que yo estoy luchando es para que las rutas del narcotráfico me sean más fáciles, para que no me ponga la justicia trabas, para que no me cojan preso, es decir, estamos viviendo espantosamente un estado de criminalidad en la cual recuperar lo político debería ser reivindicar, como dice Edgar Morán, un sentido antropolítico, un sentido ético de la política, y eso implica cultura, eso implica formación, eso implica también mirada de quienes hacen políticas respecto de los análisis y sobre todo contextualizar que lo que está ocurriendo en nuestro país no solamente es privativo de nuestro país, sino que tenemos la misma réplica o la misma, si vamos a decir, el mismo cáncer a nivel regional y a nivel global. Entonces los análisis deben ser hechos también con ese alcance, de tal manera que nos demos cuenta de que esto es un tema que se viene corriendo y se transversaliza por toda la región. Doctor Gabriel Hidalgo, ¿qué se puede hacer frente a este panorama? Esa impotencia, y como bien se ha dicho esta mañana, ya no solo es problema de normas, que sí lo es, sino también que se incumplen las normas vigentes. Bueno, yo coincido que se trata de un problema institucional, normativo, administrativo y especialmente social y cultural. Yo coincido plenamente. Me parece que también se trata de un problema epistemológico, conceptual. La representación no es del representante. Uh-huh. El espacio representativo no es de propiedad de quien encarna la representación. No es. La representación es un encargo. Y ese encargo lo recibe de quien lo votan y de quienes no lo votan. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos en los albores de la fundación de la República de los Estados Unidos. Digo esto no porque los Estados Unidos sea un ejemplo para nosotros, en algunas cosas lo será, en otras cosas no, pero conceptualmente es el ejemplo de la constitución de las repúblicas presidencialistas representativas de toda América Latina. Cuando estaban pensando en el republicanismo decían, necesitamos aquí a alguien que haga las veces de un emperador, pero que no sea una persona. Necesitamos a alguien con la autoridad suficiente para hacerse cargo de todas las colonias y que decida por todos, ecuánimemente, equitativamente, pero que no sea una persona. E inventaron la figura del presidente. Presidente que no es una persona, insisto, presidente que es una figura constitucional con ciertas características y que tras pasar por ciertos procedimientos se convierte en presidente y encarna ese cargo para administrar determinados destinos incluidos en la Constitución, destinos del país incluidos en la Constitución. Aquí se entendió todo al revés. Aquí desde hace algunos gobiernos se creyó que presidente, presidenta, ejecutivo, presidente, presidencia, ejecutivo, poderes del Estado, partido, todos son lo mismo. Es el mandamás, el que se sienta en la cúspide. Entonces dijeron, pobrecito, tiene derecho a participar porque es inocente. No. Quien tiene derecho a la representación es la gente. Y por tanto, alguien sin mancha. O nadie que no tenga una sola mancha en su vida, así fuera por pensiones alimenticias, puede participar. Porque estamos hablando de la mancha del cargo que representa a las personas, no a sí mismo. Uh-huh. Entonces en la Constitución pusieron, pobrecito, tiene derecho a reelegirse, tiene derecho a ser
hasta que no se demuestre lo contrario. Son principios distintos. Puede continuar siendo inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pero dignatario no puede ser. Claro, el principio de inocencia, doctor Hidalgo, distintas. El principio de inocencia, pero en el ámbito judicial. Aquí, con eso simplemente hay que esperar 15, 20 años para que llegue la sentencia ejecutoriada. Mientras tanto, tantos hechos han pasado en el camino. Eso le insisto, querido Miguel. La persona que está siendo cuestionada por la justicia tiene todo el derecho a la inocencia, pero es una cosa completamente distinta que pueda participar para elecciones. No puede y no debe, porque no es un derecho que le asiste la representación. El derecho que le asiste a ser representados es de la sociedad y por tanto eso debería reformarse. Ahora estamos esto, querido Miguel, María Fernanda y Gustavo, esto se introdujo a propósito. No se crean que esto se puso por un azar del destino, por una equivocación, por una ingenuidad. O sea, los delincuentes incluyeron para ser candidatos. Así es. Introdujeron esto para ser candidatos y para poder posibilitar a través de sus espacios de poder que esas manchas fueran borradas. Y borrándolas, no solamente pueden seguir ejerciendo su cargo representativo, sino continuar cometiendo fechorías y que los suyos sigan cometiendo fechorías, sembrando de corrupción y de narcotráfico el país. Pobre país, pobre Ecuador. Por ello venimos invocando y queremos hacer una reflexión final, que en las próximas elecciones voten libremente por los candidatos que deseen, libremente. Pero por favor, un voto responsable, razonado. No pueden votar con aquellos que tienen glosas millonarias, procesos judiciales, sentencias. Por favor, razonen el voto. Muchas gracias por hacer estas reflexiones. Seguiremos hablando. Doctor Medardo Leas, doctora María Fernanda Novoa y doctor Gabriel Hidalgo. Muy amables su aporte en la revista de Opinión Democracia. Buenos días, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. 8:01 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, María Belén Cordero, y el juicio político a la mayoría de consejeros de Participación Ciudadana. Otra imposición de esa mayoría impresentable, vergonzosa de la Asamblea Nacional. Que se vayan solo los 4, que queden los 3 para recuperar el control y lograr el control en la designación de los organismos, la redundancia, de control en el país. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Ecuador está de fiesta y el mundo también. Diners Club, tu mundo sin límites, presenta. Esto es Exa Sports. 1, 2, 3, come on.